La vuelta al mundo en 80 días, por Julio Verne. Capítulo 28, en el que Passepartout no puede lograr que se oiga el lenguaje de la razón. El tren, al salir de Great Salt Lake y de la estación de Ogden, subió durante un cuarto de hora hacia el norte, hasta el río Weber, después de recorrer cerca de 900 millas desde San Francisco. A partir de este punto, tomó de nuevo la dirección este a través del accidentado macizo de los montes Wasatch. En esta parte del territorio, comprendido entre aquellos montes y las montañas rocosas propiamente dichas, los ingenieros americanos han tenido que vencer las dificultades más serias. Así pues, en este trayecto la subvención del gobierno de la Unión ha sido de $48,000 por milla, mientras que en la llanura no pasa de 16,000 por ese mismo espacio. Pero los ingenieros, como ya se ha dicho, no han violentado a la naturaleza, la han utilizado hábilmente, sorteando las dificultades, y solo se han visto obligados a perforar un túnel de 14,000 pies, llegar a la Gran Cuenca. Es en el mismo lago Salado donde el trazado alcanza su mayor nivel de altura. Desde este punto su perfil describe una curva muy prolongada que desciende hacia el valle del arroyo Bitter, para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el Atlántico y el Pacífico. Los ríos son numerosos. Fue preciso salvar con puentes el Moody, el Green y otros. Passepartout estaba cada vez más impaciente a medida que se acercaban a la meta, y Fix, por su parte, hubiera deseado verse lejos de aquella accidentada región. Temblaba por los retrasos, temía los accidentes y deseaba, más que Phileas Fogg, volver a pisar territorio inglés. A las 10 de la noche el tren se detenía en la estación de Fort Bridger, que abandonó casi enseguida, y 20 millas más lejos penetró en el estado de Wyoming, el antiguo Dakota, siguiendo todo el valle del arroyo Bitter, donde surgen algunos de los manantiales que forman el sistema hidrográfico del Colorado. Al día siguiente, 7 de diciembre, pararon durante un cuarto de hora en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con abundancia. No iba a perjudicar la marcha del tren. De todas formas, el mal tiempo no dejaba de inquietar a Passepartout, pues la acumulación de la nieve, entorpeciendo las ruedas de los vagones, podría hacer peligrar el éxito del viaje. ¡Qué ocurrencia!, se decía. Ha tenido mi amo al viajar en invierno. ¿No habría sido mejor esperar a la primavera para aumentar la probabilidad del éxito? Pero en aquel momento, mientras el honrado muchacho se preocupaba del estado del cielo y del descenso de la temperatura, Mistress Aouda experimentaba temores más vivos. Algunos viajeros se apearon de los vagones y paseaban por el andén de la estación de Green River, aguardando la salida del tren. Pues bien, a través de la ventanilla la joven reconoció al coronel Stamp Proctor, el americano que tan groseramente se comportó con Phileas Fogg durante el mitin de San Francisco. Mistress Aouda, no queriendo ser vista, se echó hacia atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Se sentía muy ligada al hombre que, a pesar de su frialdad, le daba cada día muestras de la más absoluta abnegación. No comprendía probablemente toda la profundidad del sentimiento que su salvador le inspiraba, y aún le daba el nombre de gratitud. Indudablemente, sin que ella misma lo sospechara, había más que eso. Por este motivo su corazón se oprimió al reconocer al grosero personaje a quien Mr. Fogg quería pedir explicaciones tarde o temprano. Evidentemente era solo el azar el que había conducido al coronel al tren, pero de todas formas estaba allí, y era preciso impedir a toda costa que Phileas Fogg notase la presencia de su adversario. Cuando el tren se puso en marcha,
Mistress Aouda aprovechó un momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a Fix y a Passepartout al corriente de la situación. ¿Proctor en el tren?, exclamó Fix. Pues bien, antes de vérselas con el señor Fogg tendrá que ajustar las cuentas conmigo. Fui yo quien recibió la mayor afrenta. Señor Fix, Mr. Fogg no dejará a nadie el cuidado de vengarlo. Es capaz, ya lo ha dicho, de volver a América para encontrar a su agresor. Si ve al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que puede tener fatales resultados. Es preciso, pues, que no lo vea. Tiene usted razón, señora. Un encuentro podría echarlo todo a perder. Vencedor o vencido, Mr. Fogg perdería mucho tiempo. Y eso haría el juego a los señores del Reform Club. Dentro de unos días estaremos en Nueva York. Pues bien, si conseguimos que mi amo no salga del vagón en todo este tiempo, podemos esperar que la casualidad no lo ponga frente a ese maldito americano. Que Dios lo confunda, hay que impedir que salga. La conversación fue interrumpida. Mr. Fogg se había despertado y miraba el campo a través del cristal, empañado por la nieve. Pero más tarde, y sin ser oído por el amo ni por Mistress Aouda, Passepartout dijo al inspector de policía: ¿se batiría usted realmente por él? Estoy dispuesto a todo para que vuelva vivo a Europa. Passepartout sintió que un escalofrío recorría su cuerpo, pero sus convicciones respecto a su amo no se alteraron. Había que encontrar un medio cualquiera para retener a Mr. Fogg en aquel compartimiento y evitar su encuentro con el coronel. Esto no podía ser difícil dada la naturaleza poco comunicativa del caballero. En todo caso, el policía creyó haber encontrado un medio para ello, pues unos momentos después decía a Phileas Fogg: «Qué pesadas y qué largas son las horas en el tren». En efecto, pero van pasando. A bordo de los buques, usted tenía la costumbre de jugar al whist. Sí, pero aquí no tengo cartas ni compañeros de juego. En cuanto a las cartas, no hay más que comprarlas. En todos los vagones americanos las venden. Y los compañeros de juego, si la señora por casualidad... Desde luego, caballero. Conozco el whist, forma parte de la educación inglesa. Y yo tengo la pretensión de jugar bastante bien, de manera que podríamos organizar una partida de 3. Como usted guste, respondió Phileas Fogg, contento de dedicarse hasta en el tren a su juego favorito. Passepartout fue a comprar la baraja y regresó enseguida con 2 juegos completos, fichas, tantos y un tablero de paño. No faltaba nada. Empezó el juego. Mistress Aouda lo conocía suficiente y aún recibió algunos cumplidos del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era un jugador de primera, digno de enfrentarse con el gentleman. Ahora, ya lo tenemos, no se moverá. A las 11 de la mañana el tren llegó a la línea divisoria de las aguas de ambos océanos. El lugar, llamado Pass Bridgers, estaba a una altura de 7.524 pies sobre el nivel del mar y era uno de los puntos más altos del recorrido en su paso a través de las montañas rocosas. En la vertiente de la cuenca atlántica discurrían ya los primeros ríos afluentes y subafluentes del North Platte. Entre aquella curva y la línea férrea se extendían grandes llanuras abundantemente regadas. A la derecha del ferrocarril aparecían las primeras vertientes del macizo montañoso que se redondea hacia el sur hasta el nacimiento del río Arkansas, uno de los grandes tributarios del Missouri. A las 12:30 los viajeros divisaron por un instante el fuerte Halleck, que domina la comarca. Dentro de algunas horas la travesía de las montañas rocosas habría terminado. Podría pues esperarse que ningún accidente perturbaría el paso del tren a través de aquella áspera región. Había dejado de nevar y el frío era seco. Una bandada de grandes pájaros espantados por la locomotora desaparecía a lo lejos. Después de un almuerzo bastante copioso, servido en el mismo vagón, y cuando Mr. Fogg y sus compañeros se disponían a reemprender su interminable whist,
se oyeron fuertes silbidos. El tren se detuvo. Passepartout asomó la cabeza por la ventanilla y no vio motivo para aquella parada. No había ninguna estación a la vista. Mistress Aouda y Fix temieron por un momento que Mr. Fogg se decidiese a saltar a la vía, pero el flemático gentleman se comentó con decir a su criado: «Vaya a ver qué sucede». Passepartout saltó fuera del vagón. Unos 40 viajeros habían abandonado sus asientos, entre ellos el coronel Stan Proctor. El tren se había detenido ante una señal roja que cerraba la vía. El maquinista y el revisor habían descendido y discutían acaloradamente con un guardavía que el jefe de la estación de Medicine Bow, la población inmediata, había enviado al encuentro del convoy. Los viajeros se habían acercado y tomaban parte en la discusión. Entre ellos se encontraba el susodicho coronel Proctor, con sus gritos destemplados y sus imperiosos ademanes. Passepartout se acercó también y oyó decir al guardavía: no se puede pasar. El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren. El puente en cuestión era colgante y cruzaba un torrente y una milla del lugar donde se había detenido el tren. Según el guardavía, amenazaba ruina, pues muchos de sus alambres de suspensión estaban rotos y era imposible arriesgar al pasaje. El guardavía no exageraba al afirmar que el paso era muy arriesgado. Además, es preciso tener en cuenta que, conociendo las costumbres de los americanos, cuando ellos se muestran prudentes, sería una locura no aceptar sus consejos. Passepartout, que no se atrevía a notificar el hecho a su amo, escuchaba con los dientes apretados, inmóvil como una estatua. «Supongo que no vamos a quedarnos aquí para echar raíces en la nieve. Coronel, hemos telegrafiado a la estación de Omaha para pedir un tren, pero no es probable que llegue antes de las 6. ¿6 horas?», gritó Passepartout. «Por lo menos. De todas formas, este tiempo lo necesitaremos para ir a pie hasta la estación». «¿A pie? Pero ¿a qué distancia nos hallamos de la estación?» «A 12 millas, pero a la otra parte del río». «12 millas por la nieve». El coronel empezó a jurar, culpando a la compañía y al revisor. Passepartout, furioso, tenía ganas de corearle. Había un obstáculo natural contra el que se estrellarían los billetes de su amo. La protesta se generalizó entre los viajeros, que al margen del retraso se verían obligados a caminar unas 15 millas a través de la llanura cubierta de nieve. Hubo una tumultuosa manifestación de protesta, exclamaciones, gritos que habrían llamado probablemente la atención de Phileas Fogg, si no hubiera estado tan absorto en su partida de whist. Sin embargo, Passepartout tenía que comunicarle lo que pasaba, y ya se dirigía hacia el vagón, todo abatido, cuando el maquinista, Forster, dijo levantando la voz: «Caballeros, tal vez haya un medio de pasar». «¿Por el puente?». «Por el puente. Con nuestro tren». «Con nuestro tren». Passepartout se había detenido y devoraba las palabras del maquinista. «Pero el puente amenaza ruina». «No importa. Creo que lanzando el tren a toda velocidad tenemos alguna probabilidad de éxito». «Diablos». Pero algunos viajeros se habían dejado seducir inmediatamente por la idea. Al coronel le agradó particularmente. Aquel turbulento cerebro encontraba la cosa perfectamente factible. Incluso recordó que los ingenieros habían tenido la idea de pasar los ríos sin puente por medio de trenes rígidos lanzados a toda velocidad. Y a fin de cuentas, todos los interesados en el asunto apoyaron la idea. «Tenemos una probabilidad de un 50%. 60, 80, 90%. Passepartout estaba asombrado, pues aunque estuviera dispuesto a probarlo todo para cruzar el torrente Medicine, encontraba la idea demasiado americana. Por otra parte, hay una cosa más sencilla, y esta gente no la encuentra. «Señor, el medio propuesto por el maquinista me parece un poco aventurado, pero 80% de probabilidad». «Eso ya lo sé», respondió Passepartout, «pero me parece que una simple reflexión, no hay reflexión que valga, es inútil».
Sin duda, continuó Passepartout, pasaremos, pero sería quizá más prudente. ¿Cómo? ¿Prudente? A quien aquella palabra oída por casualidad había exasperado, el coronel Stamp, a gran velocidad, ¿lo oye? A gran velocidad. Sí, ya lo sé, sí, lo comprendo, repetía Passepartout. Pero sería, si no más prudente, puesto que no les gusta la palabra, al menos más natural. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué tiene esto de natural? El pobre muchacho no sabía ya a quién dirigirse. ¿Tiene usted miedo? ¿Yo miedo? Pues bien, sea. Al tren, al tren. Sí, al tren, repetía Passepartout, al tren. Y enseguida, pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural hacernos pasar primero a pie por el puente y después el tren. Pero nadie oyó esa prudente reflexión y nadie hubiera querido reconocer su oportunidad. Los viajeros subieron de nuevo a sus respectivos vagones. Passepartout ocupó su asiento sin decir una palabra de lo que había pasado. Los viajeros estaban embebidos por el whisky. La locomotora silbó con estridencia. El maquinista, dando marcha atrás, retrocedió más de una milla, como el acróbata que toma impulso antes de saltar. Después, con un segundo silbido, reemprendió la marcha hacia adelante. Comenzó a acelerarse y pronto adquirió una velocidad vertiginosa. No se oía más que la repercusión de los rugidos de la locomotora, el resoplido de las válvulas al soltar el vapor. Se sentía, por decirlo así, que todo el tren avanzaba a una velocidad de 100 millas por hora. Y pasaron como un relámpago, no se vio nada del puente. El convoy saltó de una orilla a la otra y el maquinista no pudo parar su máquina. Pero cuando el tren acabó de pasar el río, el puente, definitivamente arruinado, se desplomó con estruendo en el torrente de Medicine Bow. Capítulo 29, en el que se relatan varios incidentes que solo ocurren en los trenes de los Estados Unidos. Aquella misma tarde el tren prosiguió su marcha sin obstáculos, rebasando el fuerte Saunders, atravesó el paso de Cheyenne y llegó al de Evans. En aquel punto el ferrocarril alcanzaba la mayor altitud de todo el recorrido, 8.491 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites, niveladas por la naturaleza. Allí empalmaba el ramal de Denver. Ya había recorrido 1.382 millas desde San Francisco, en 3 días y 3 noches. 4 días más con sus respectivas noches bastarían, según todos los cálculos, para llegar a Nueva York. Phileas Fogg, por consiguiente, se mantenía dentro de los horarios reglamentarios. Durante la noche dejaron a la izquierda el campamento de Walva, el Lodge Pole. A las 11 penetraron en Nebraska, pasando por Sedgwick, y se detuvo en Julesburg. En este lugar se inauguró el día 23 de octubre del 1867 el Union Pacific Road con el general J. M. Dodge de ingeniero jefe. Tomás C. Durant. Allí se oyeron estentóreas exclamaciones. Quien era el que figuraba como el vicepresidente, y fue también allí donde los Sioux y los Pawnees realizaron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron fuegos artificiales. Se publicó mediante una imprenta portátil el primer número de Railway Pioneer, y así celebraron la inauguración de aquel gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización. A las 8 de la mañana el fuerte McPherson quedaba atrás. 357 millas los separan de Omaha. La vía férrea seguía por la izquierda las caprichosas sinuosidades del brazo meridional del río Platte. A las 9 llegaron a la importante ciudad North Platte, construida entre los dos brazos del gran río que se vuelven a reunir en los alrededores para formar una sola arteria.
Habían franqueado el paralelo 101. Mr. Fogg y sus compañeros reanudaron la partida. Nadie protestaba. Fix había empezado ganando y estaba a punto de perder, pero se mostraba tan apasionado como Mr. Fogg. Durante aquella mañana la suerte favoreció singularmente a este último. Los triunfos llovían en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe audaz, se preparaba a jugar espadas, cuando detrás de su asiento oyó una voz que decía: «Yo jugaría oros». Mr. Fogg, Mistress Aouda y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba a su lado. Stan Proctor y Phileas Fogg se reconocieron instantáneamente. «Ah, es usted el señor inglés». «Y el que las juega», contestó fríamente Fogg. «Pues bien, quiero que sean oros», respondió el coronel, e hizo un ademán como para recoger la carta jugada, añadiendo: «Usted no entiende este juego». Dijo Fogg: «Quizá este sea más hábil en algún otro». «No depende más que de usted el probarlo, hijo de John Bull», replicó el grosero personaje. Mistress Aouda había palidecido. Toda su sangre afluyó al corazón. Se había agarrado al brazo de Phileas Fogg, que la rechazó suavemente. Passepartout estaba dispuesto a saltar al cuello del americano, que contemplaba a su adversario de manera provocativa, pero Fix se levantó y, dirigiéndose al coronel, le dijo: «¿Olvida usted, caballero, que es conmigo con quien tiene que saldar cuentas, puesto que no solo me insultó, sino que me golpeó?» «Señor Fix», dijo Fogg, «perdóneme, pero esto me incumbe solo a mí. Al pretender que me equivocaba jugando a espadas, el coronel me ha injuriado y exijo una reparación». «Cuando usted quiera y donde usted quiera», respondió el americano. Mistress Aouda intentó en vano retener a Phileas Fogg. El inspector, por su parte, pretendía inútilmente cargar sobre sus espaldas la querella. Passepartout quería arrojar al coronel por la portezuela, pero un gesto de su amo lo contuvo. Fogg salió del vagón y el americano lo siguió a la plataforma. «Caballero, tengo mucha prisa por llegar a Europa y un retraso cualquiera perjudicaría enormemente a mis intereses. ¿Y a mí qué me importa? Caballero, después de nuestro encuentro en San Francisco, había tomado la decisión de volver a América para buscarlo, una vez que hubiese arreglado los negocios que me reclaman en el viejo continente. ¿De veras? ¿Acepta usted una cita para dentro de 6 meses? ¿Y por qué no para dentro de 6 años? He dicho 6 meses, y seré puntual a la cita». «Bah, excusas», gritó Proctor. «Enseguida o nada». «Bien, ¿va usted a Nueva York? No. ¿A Chicago? No. ¿A Omaha? No le importa. ¿Conoce Plum Creek? No. Es la próxima estación. El tren llegará dentro de 1 hora y parará 10 minutos. En 10 minutos podemos cambiar algunos disparos». «De acuerdo. Me apearé en Plum Creek. Y creo que se quedará usted allí», añadió el americano, con insolencia. «¿Quién sabe?», respondió Fogg. Allí el gentleman empezó a tranquilizar a Mistress Aouda, diciéndole que los fanfarrones no son de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el duelo que iba a entablar. El detective no podía negarse y Phileas Fogg prosiguió tranquilamente la partida, jugando espadas con perfecta calma. A las 11 el silbato de la locomotora anunció la proximidad de la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y, seguido de Fix, se dirigió a la plataforma. Passepartout los acompañó con un par de revólveres. Mistress Aouda permaneció en el vagón, pálida como una muerta. En aquel momento la puerta del otro vagón se abrió y apareció el coronel Proctor, seguido por un testigo, un yanqui tan pendenciero como él. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el revisor acudió gritando: «No se puede bajar, señores». «¿Por qué?». «Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no para. Tengo que batirme con este señor». «Lo siento, pero no vamos
enseguida. Ya suena la campana. En efecto, la campana sonaba y el tren prosiguió su marcha. Lo siento mucho, señores. En cualquier otra circunstancia hubiera sido un placer poder atenderlos, puesto que no han podido batirse en la estación. ¿Por qué no lo hacen en el tren? Quizá no le convenga al señor, dijo el coronel, con aire burlón. Me conviene perfectamente, respondió Phileas Fogg. Decididamente estamos en América, pensó Passepartout, y el revisor es un perfecto caballero. Y siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos por el revisor, fueron pasando de vagón en vagón hasta llegar al último de ellos, ocupado tan solo por unos 10 pasajeros. El revisor les pidió que dejaran el campo libre, pues había 2 caballeros que debían arreglar un asunto de honor. Los viajeros, como no, se sintieron dichosos de poder complacer a los contendientes y se retiraron a los pasillos. El vagón, de unos 50 pies de largo, se prestaba muy bien para el caso. Los dos podrían avanzar uno contra otro entre las banquetas y disparar a placer. Jamás se concertó un duelo con tanta facilidad. Mr. Fogg y Coronel Proctor, provisto cada uno de 2 revólveres de 6 tiros, entraron en el vagón. Sus testigos, que permanecían en el exterior, los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debía comenzar el fuego. Después dejarían transcurrir 2 minutos y retirarían del vagón lo que quedase de los 2 combatientes. Nada más sencillo. Era tan sencillo que el detective y Passepartout sentían latir sus corazones. Esperaban el silbido de la locomotora. De repente se oyeron gritos salvajes, acompañados de disparos que no procedían del vagón de los duelistas. Aquellas detonaciones, por el contrario, se extendían de un extremo a otro del convoy. Gritos de terror salían del interior del tren. El coronel y Fogg, revólver en mano, salieron enseguida del vagón y se precipitaron hacia la parte delantera, donde eran más fuertes los gritos y el tiroteo. Habían comprendido que el convoy era atacado por una banda de Sioux. No era la primera vez que estos audaces indios asaltaban los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, un centenar de ellos se lanzaron a los estribos y escalaron los vagones mejor que un acróbata al saltar sobre un caballo al galope. Los Sioux iban previstos de fusiles, de ahí las detonaciones. Los indios comenzaron por la máquina. Un jefe Sioux, queriendo detener el tren y no sabiendo manejar la manivela del regulador, abrió la válvula de entrada del vapor. El maquinista y el fogonero yacían casi moribundos. Al mismo tiempo, los indios invadieron los vagones, corrían como monos furiosos por los pasillos. El furgón de equipajes fue saqueado y los paquetes arrojados a la vía. Los viajeros se defendían con ardor. Algunos vagones cercados mantenían a raya el sitio de los indios, como si se tratase de fuertes ambulantes arrastrados a una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mistress Aouda se había comportado valerosamente. Una veintena de Sioux mortalmente heridos habían caído a la vía. Las ruedas del tren arrastraban a los que caían de las plataformas. Muchos viajeros, gravemente heridos por las balas o las masas, yacían en los asientos. Era necesario acabar la lucha. Ya llevaban más de 10 minutos resistiendo. El combate habría terminado con ventaja para los Sioux de no detenerse el tren. En efecto, la estación del fuerte Kearny se encontraba tan solo a 2 millas de distancia. Allí existía un destacamento de soldados. Una vez pasado el fuerte y hasta la siguiente estación, los Sioux serían los dueños del tren. El revisor se batía al lado de Mr. Fogg cuando fue derribado por un balazo. Estamos perdidos si el tren tarda más de 5 minutos en pararse. Se parará, dijo Fogg. Quédese, señor, gritó Passepartout. Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener al valeroso muchacho que, abriendo una puerta sin ser visto, logró deslizarse bajo el vagón.
Y mientras la lucha continuaba, mientras las balas cruzaban por encima de su cabeza, recobrando la agilidad y la flexibilidad del antiguo gimnasta, arrastrándose colgado por debajo de los coches, con una habilidad maravillosa llegó enseguida a la cabeza del tren. Allí, colgado por una mano entre el vagón de los equipajes y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad, pero a consecuencia de la tracción no hubiera conseguido desenrocar la barra de enganche. Sin una sacudida de la locomotora no la hubiera hecho saltar. El tren, desenganchado, fue quedándose atrás, mientras la máquina desaparecía con mayor rapidez. Impulsado por la fuerza adquirida, el tren corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos funcionaron desde el interior de los vagones. Los soldados, atraídos por los disparos, acudieron a toda prisa. Los Sioux no los esperaban y antes de que el tren se detuviera por completo, toda la partida había desaparecido. Pero cuando se contaron los viajeros en el andén de la estación, pudo comprobarse que faltaban algunos, entre ellos el valiente francés, cuyo denuedo acababa de salvarlos. Capítulo 30, en el que Phileas Fogg cumple simplemente con su deber. 3 viajeros, entre ellos Passepartout, habían desaparecido. ¿Los habrían matado en la lucha? ¿Estarían prisioneros de los Sioux? Nada se sabía. Los heridos eran bastante numerosos, pero ninguno de gravedad. Uno de ellos, el coronel Proctor, había recibido un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba cuidados urgentes. Mistress Aouda se encontraba sana y salva. Phileas Fogg, que no esquivó el cuerpo en la pelea, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en un brazo, pero no era importante. Sin embargo, faltaba Passepartout y las lágrimas corrían por el rostro de la joven viuda. Todos habían abandonado el tren. Los últimos indios desaparecieron hacia el sur por el lado del río Republican. Mr. Fogg, con los brazos cruzados, permanecía inmóvil. Tenía que adoptar una gran decisión. Mistress Aouda, cerca de él, lo miraba sin pronunciar palabra. Él interpretó aquella mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía arriesgarlo todo por salvarlo de los indios? ¿Lo encontraré vivo o muerto? Ah, señor Fogg. Lo encontraré vivo. No hay tiempo que perder. Al tomar aquella decisión, Phileas Fogg se sacrificaba por completo. Acababa de decretar su ruina. Un solo día de retraso le haría perder el paquebote de Nueva York, y su apuesta estaría irremisiblemente perdida. Pero frente a su deber no vaciló un momento. Allí se encontraba el capitán que mandaba el fuerte Kearny. Sus soldados, un centenar de hombres aproximadamente, estaban preparados para el caso de un ataque de los Sioux contra la estación. Señor, 3 viajeros han desaparecido. ¿Muertos? ¿Muertos o prisioneros? Es una incertidumbre que debemos esclarecer. ¿Piensan seguir a los Sioux? Esto es grave, señor, dijo el capitán. Estos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me ha sido confiado. Caballero, se trata de la vida de 3 hombres. Sin duda. ¿Pero puedo arriesgar la vida de 50 para salvar la de 3? Yo no sé si se puede. Pero debe hacerlo. Caballero, nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber. Sea. Iré solo. Usted, señor, exclamó Fix, que se había acercado. ¿Ir solo en persecución de los indios? ¿Pretende que deje abandonado al muchacho a quien todos debemos la vida? Iré. Pues bien, no irá solo. Tiene usted un corazón valeroso, 30 voluntarios, añadió volviéndose hacia sus soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán no tuvo más que escoger entre aquellos valientes. 30 soldados fueron designados y un viejo sargento se puso a su cabeza. ¿Me permite que le acompañe?, pidió el detective. Como usted quiera, pero si quiere prestarme un servicio, quédese cuidando a Mistress Aouda.
Una súbita palidez invadió el rostro del inspector. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia, dejarlo aventurarse así en el desierto. Fix contempló atentamente a su interlocutor y, a pesar de sus perversiones y del combate que se librara, bajó los ojos ante aquella mirada. Me quedaré. Instantes después, Mistress Aouda estrechaba la mano de la joven, del joven. Le entregó su preciosa bolsa y partió con el sargento. Pero antes había dicho a los soldados: amigos míos, hay 1000 libras para vosotros si salvamos a los prisioneros. Eran las 12 y pocos minutos. Mistress Aouda se había retirado a un cuarto y allí solo esperaba, pensando en Fogg, en su generosidad, en su sereno valor. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora se jugaba la vida. Todo sin vacilar un instante. A sus ojos, Phileas Fogg era un héroe. Fix no pensaba del mismo modo y no podía contener su agitación. Se paseaba nervioso. Subyugado por un momento, había recuperado el dominio de sí mismo. En cuanto Fogg desapareció, comprendió la tontería que había hecho, dejándolo marchar. ¿Cómo había podido permitir que aquel hombre, a quien había seguido alrededor del mundo, se hubiese separado de él? Su naturaleza le hacía recriminarse a sí mismo. Así razonaba el inspector de policía mientras las horas iban pasando lentamente. No sabía qué hacer. A veces sentía deseos de contárselo todo a Mistress Aouda, pero comprendía de qué modo serían acogidas sus palabras por la joven. ¿Qué partido tomar? Sentía la tentación de salir en busca de Fogg a través de las grandes llanuras nevadas. No le parecía imposible encontrarlo. El paso del destacamento habría impreso claras huellas en la nieve. El desaliento se apoderó de él. Experimentó un invencible deseo de abandonar la partida. Hacia las 2 de la tarde, mientras caía la nieve a grandes copos, se oyeron fuertes silbidos que venían del este. Una enorme sombra precedía de un resplandor rojizo. Le daba un aspecto fantasmal. Sin embargo, ningún tren del este era esperado. Los socorros reclamados por teléfono no podían llegar tan pronto. Y el tren de Omaha a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. Aquella locomotora que andaba a poca velocidad, lanzado potentes silbidos, era la que, después de haberse desenganchado del tren, había continuado su camino a tan espantosa velocidad, llevándose al maquinista y al fogonero. Había corrido muchas millas después, al apagarse el fuego por falta de combustible. La velocidad se fue amortiguando y 1 hora más tarde la máquina se detenía a unas 20 millas. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido. La máquina estaba entonces parada. No pudo adivinar cómo había podido desengancharse la locomotora del convoy, pero no ofrecía ninguna duda. El tren se encontraba atrás. El maquinista no vaciló un momento sobre lo que convenía hacer. Proseguir la ruta hacia Omaha era lo más prudente. Volver al tren, que quizá los indios estarían aún saqueando, era peligroso. Pero no importaba. Fueron arrojadas a la caldera numerosas paletadas de carbón y leña. El fuego se reavivó. La presión subió de nuevo y hacia las 2 de la tarde la máquina regresaba a la estación de Kearney. Era ella la que silbaba a través de la bruma. Fue motivo de gran satisfacción para los viajeros ver la locomotora ponerse de nuevo a la cabeza del tren. Al ver llegar la máquina, Mistress Aouda abandonó la estación y preguntó: ¿Piensa usted partir? Al momento, señora. Pero, ¿y los prisioneros? ¿Nuestros desgraciados compañeros? No puedo interrumpir el servicio. ¿Y cuándo pasará otro tren procedente de San Francisco? Mañana. ¿Mañana? Ya no habrá tiempo, hay que esperar. Imposible. Si quiere partir, suba al vagón. No partiré. Fix había oído aquella conversación,
algunos momentos antes, cuando no había ningún medio de locomoción. Estaba decidido a marchar de Kearney, y ahora que el tren estaba allí, dispuesto para la marcha. Ahora que no tenía más que ocupar su asiento en el vagón, una fuerza lo retenía pegado al suelo. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía marcharse. La cólera del fracaso lo enardecía y quería luchar hasta el fin. Entre tanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, había tomado asiento en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera y el vapor escapaba a través de las válvulas. El maquinista hizo sonar el silbato. El tren se puso en marcha y pronto desapareció mezclando su blanca humareda con el torbellino de las nieves. El inspector Fix se quedó. Pasaron algunas horas, el tiempo era muy malo y el frío muy vivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil. Parecía estar dormido. Mistress Aouda, a pesar del vendaval, salía a cada instante de la sala que había puesto a su disposición. Llegaba hasta el extremo del andén, trataba de penetrar con sus ojos la bruma que reducía el horizonte y escuchaba por si percibía algún ruido. Cayó la noche y el pequeño destacamento no habría regresado. ¿Habría podido alcanzar a los indios? ¿Habría lucha? ¿Dónde estaría en aquel momento? Con la noche decreció la cantidad de nieve, pero aumentó la intensidad del frío. La mirada más intrépida hubiera temblado ante aquella oscura inmensidad. Reinaba un silencio absoluto en la llanura. Ni el vuelo de un pájaro ni la pisada de una fiera turbaban aquella infinita calma. Durante toda la noche, Mistress Aouda, con el corazón lleno de angustia, erró por el borde de la pradera. Su imaginación la arrastraba lejos, presentándole 1000 peligros. Fix permanecía inmóvil. Así transcurrió la noche, con el alba, el disco medio apagado. Sin embargo, la visibilidad alcanzaba 2 millas de distancia. El sur estaba completamente desierto. El capitán, muy preocupado, no sabía qué partido tomar. ¿Debía enviar un segundo destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con pocas posibilidades de salvar a los que se habían sacrificado? De repente se oyeron unas detonaciones. ¿Era una seña? Los soldados se precipitaron fuera del fuerte y a media milla distinguieron una pequeña partida. Mr. Fogg marchaba a la cabeza y a su lado Passepartout y otros 2 viajeros rescatados de las manos Sioux. Había habido un combate a 10 millas del sur de Kearney, pocos momentos antes de la llegada de los soldados. Passepartout y sus compañeros luchaban contra sus guardianes. El francés había derribado ya a 3 indios cuando su amo y el destacamento se precipitaron en su ayuda. Todos, salvadores y salvados, fueron recibidos con gritos de júbilo. Fogg distribuyó entre los soldados la prima prometida, mientras Passepartout repetía, no sin razón: hay que confesar que le cuesto muy caro a mi amo. Fix, sin pronunciar palabra, miraba a Fogg y le hubiera sido difícil analizar los sentimientos que luchaban en su interior. En cuanto a Mistress Aouda, había cogido una mano del caballero y la estrechaba entre las suyas en silencio. Passepartout, desde su llegada, se había dedicado a buscar el tren. Esperaba encontrarlo en la estación, dispuesto a partir para Omaha, y confiaba en recuperar el tiempo perdido. ¡El tren! ¡El tren!, empezó a gritar. «Se ha ido», respondió Fix. «¿Y cuándo pasa el siguiente?», preguntó Phileas Fogg. «Esta noche». «Ah», respondió el caballero. Capítulo 31, en el que el señor inspector Fix se preocupa seriamente por los intereses de Phileas Fogg. Fogg llevaba 20 horas de retraso. Passepartout, causa involuntaria de aquel retraso, estaba desesperado. Indudablemente había arruinado a su amo. En aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg y, mirándolo de frente, le preguntó: «Hablando en serio, señor, ¿tiene usted mucha prisa?» «Mucha. Permítame que insista.
¿Tiene usted mucho interés en estar en Nueva York el día 11? El mayor interés. ¿Y si el viaje no hubiera sido interrumpido, habría usted llegado a Nueva York el día 11? Sí, con 12 horas de adelanto sobre el paquebote. Bien, lleva usted 20 horas de retraso. Entre 20 y 12, la diferencia es 8. Se trata, pues, de ganar solamente 8 horas. ¿Quiere usted intentarlo? ¿A pie? No, en trineo. En trineo a vela. Un hombre me ha propuesto este sistema de transporte. Era el hombre que había hablado con el inspector de policía durante la noche, y cuya oferta había sido rechazada por Fix. Fogg no respondió al inspector, pero este le señaló al susodicho individuo que se paseaba por delante de la estación. El gentleman fue a su encuentro. Instantes después, Phileas Fogg y aquel americano llamado Much entraban en una choza construida en la base del fuerte. Allí Mr. Fogg examinó un vehículo bastante raro, especie de chasis montado sobre dos largueros, algo curvos por delante como los soportes de un trineo, y en el cual cabían 5 o 6 personas. En el tercio delantero se elevaba un largo mástil donde se envergaba una inmensa cangreja. Como se ve, era un trineo aparejado en balandro durante el invierno sobre la llanura helada, cuando los trenes se ven detenidos por la nieve. Estos vehículos hacen travesías más rápidas entre estaciones. Están, por lo demás, muy bien aparejados, quizá mejor que un balandro. Expuestos siempre a zozobrar y con viento en popa, se deslizan por la superficie de la pradera a velocidades iguales o superiores a las de un tren expreso. En pocos minutos se cerró el trato entre Fogg y el patrón. El viento soplaba del oeste una fuerte brisa. La nieve estaba endurecida y Much se comprometió a llevar a Mr. Fogg a la estación de Omaha. Allí los trenes son frecuentes y numerosas vías conducen a Chicago y a Nueva York. No era imposible ganar el tiempo. No queriendo exponer a Mistress Aouda a los sufrimientos de una travesía al aire libre, Phileas Fogg propuso a la joven quedarse en la estación de Kearny, bajo la protección de Passepartout. El honrado muchacho se encargaría de trasladarla a Europa por un camino mejor y en aceptables condiciones. Mistress Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg, y Passepartout se alegró mucho de aquella determinación, pues por nada del mundo hubiera querido separarse de su amo, ya que Fix lo acompañaba. En cuanto a los pensamientos del inspector de policía, serían difíciles de explicar. ¿Había sido quebrantada su convicción por el regreso de Fogg? ¿O consideraba que era un bribón de gran talento, que suponía que, una vez dada la vuelta al mundo, se encontraría a salvo en Inglaterra? Quizá la opinión de Fix respecto a Phileas Fogg había cambiado, pero no por ello estaba menos decidido a cumplir con su deber, y más impaciente que todos, se hallaba dispuesto a apresurar por todos los medios el regreso a Inglaterra. A las 8 el trineo estaba dispuesto para la salida. Los viajeros, mejor sería llamarles pasajeros, tomaron asiento en él, cuidadosamente abrigados con las mantas de viaje. Las dos enormes velas fueron izadas y bajo el impulso del viento el vehículo se deslizaba sobre la nieve endurecida a una velocidad de 40 millas por hora. La distancia que separa el fuerte Kearny de Omaha es en línea recta, a vuelo de abeja, como dicen los americanos, de 200 millas como máximo. ¡Qué travesía! Los viajeros apretados unos contra otros no podían hablarse. El frío, acrecentado por la velocidad, hubiese cortado sus palabras. El trineo se deslizaba tan suavemente sobre la superficie de la pradera como una embarcación sobre las aguas, pero sin oleaje. Cuando el viento llegaba rasando la tierra, parecía que el trineo iba a levantarse del suelo gracias a sus inmensas velas, enormes alas de una inmensa gaviota. Much, al timón, se mantenía en línea recta y con un golpe de espadilla
rectifica los movimientos rotatorios a que tendía el aparejo. Todo el velamen estaba al aire. Si nada se rompe, dijo Mush, llegaremos. Y Mush tenía interés en llegar en el plazo convenido, pues Mr. Fogg, fiel a su sistema, le había estimulado con una fuerte prima. La pradera que el trineo cortaba en línea recta era llana como el mar, como un inmenso estanque helado. El ferrocarril que cruzaba aquella parte del territorio remontaba de sudeste a noroeste, por Grand Island Columbus. Importante ciudad de Nebraska, Schuyler, Fremont y después Omaha. El trineo, atajando, recorría la cuerda del arco descrito por el tren. Mush no tenía miedo a verse detenido por el río Platte en el pequeño recodo que hace antes de llegar a Fremont, porque sus aguas estaban heladas. El camino, por tanto, se hallaba libre de obstáculos y Phileas Fogg no tenía que temer más de dos cosas: una avería o un cambio de viento. La brisa no amainaba, al contrario, soplaba hasta curvar el mastil. Aquellas jarcias metálicas semejantes a cuerdas de un instrumento musical resonaban como si un arco hubiera provocado sus vibraciones. Fueron las únicas palabras que pronunció durante la travesía Mistress Aouda, cuidadosamente envueltas en las pieles y las mantas de viaje. Estaba preservada en lo posible del frío. Esas cuerdas dan la quinta y la octava. En cuanto a Passepartout, cuya cara roja brillaba como el disco solar, cuando se pone entre las brumas aspiraba aquel aire penetrante. Passepartout había experimentado incluso deseos de estrechar la mano a su aliado Fix. No olvidaba que era el inspector quien había proporcionado el trineo de velas y, por consiguiente, el único vehículo con el cual podían llegar a tiempo a Omaha, pero no se sabe por qué presentimiento se mantuvo en su habitual reserva. Había una cosa que Passepartout no olvidaría: el sacrificio que Fogg había hecho sin dudar para arrebatarlo de mano de los Sioux. Para ello Mr. Fogg había arriesgado su fortuna y su vida. No, su servidor no lo olvidaría nunca. Mientras cada uno de los pasajeros se dedicaba a reflexiones tan dispares, el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve. Si cruzaba algunos torrentes o subafluentes del río, no se notaba. Los campos y los cursos de agua desaparecían bajo una blancura uniforme. La llanura estaba completamente desierta. Comprendía entre Union Pacific Road y el ramal que enlazaba Kearney con St. Joseph. A veces se veía pasar como un relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa. En varias ocasiones lobos, en manadas numerosas, flacos, escuálidos, impulsados por una ansiedad feroz, competían en velocidad con el trineo. Entonces Passepartout, con el revólver en la mano, se preparaba para disparar sobre los más inmediatos. Si algún accidente hubiese detenido el trineo, los viajeros atacados por aquellos feroces carnívoros habrían corrido un gran riesgo. Pero el trineo marchaba bien y, tomando buena delantera, no tardó mucho en dejar atrás aquella tropa. A las 12, Much reconoció por algunos indicios que pasaban el helado curso del río. Y en efecto, todavía no era la 1 cuando el hábil guía, dejando el timón, arrió y amarró las velas, mientras el trineo, impulsado por su irresistible vuelo, recorría aún media milla sin velamen. Habían alcanzado al fin aquella estación, comunicada por numerosos trenes con el este de los Estados Unidos. Passepartout y Fix saltaron a tierra y empezaron a estirar sus miembros entumecidos. Ayudaron a Mr. Fogg y a Mistress Aouda a descender del trineo. Phileas Fogg pagó generosamente a Much, a quien Passepartout estrechó la mano como a un amigo, y todos se precipitaron hacia la estación de Omaha. A esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el tren del Pacific propiamente dicho, que comunica
la cuenca del Mississippi con dicho océano. Para ir de Omaha a Chicago, el tren con el nombre de Chicago Rock Island Road corre directamente hacia el este atendiendo las exigencias de más de 50 estaciones. Un tren directo estaba a punto de salir. Phileas Fogg y su compañero no tuvieron tiempo más que para precipitarse. No habían visto nada de Omaha, pero Passepartout se confesó a sí mismo que no había por qué lamentarlo, puesto que no se trataba de ver ciudades. Con extraordinaria rapidez el tren pasó al estado de Iowa por Council Bluffs, Des Moines e Iowa City. Durante la noche atravesó el Mississippi por Davenport y por Rock Island, entre Illinois. Al día siguiente, 10 a las 4 de la tarde, llegaba a Chicago, renacida ya de sus ruinas y más orgullosamente que nunca asentada en las márgenes del lago Michigan. Chicago dista 900 millas de Nueva York y no carecía de trenes. Mr. Fogg pasó inmediatamente de uno a otro. La elegante locomotora del Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad partió a toda velocidad, como si hubiese comprendido que el honorable caballero no tenía tiempo que perder. Atravesó como un relámpago Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey, pasando por antiguas ciudades, algunas de las cuales tenían ya calles y tranvías, pero no casas. Por fin apareció el Hudson y el 11 de diciembre, a las 11:15 de la noche, el tren paraba en la estación sobre la margen derecha del río, ante el mismo muelle de los vapores de las líneas. 45 minutos antes había partido del China con destino a Liverpool.